Fíjese que el Museo Experimental del Eco es un espacio donde la reflexión y la arquitectura se conforman. Lo invitamos a explorar el proyecto ganador de la 8ª edición del Pabellón Eco 2018. Veamos. Convertir el espacio público en un lugar donde puedan dialogar las artes y la arquitectura contemporánea es uno de los objetivos del Pabellón Eco 2018. El Pabellón Eco es un concurso que tiene por objetivo convertir al museo en un laboratorio de prácticas arquitectónicas temporales. Ha sido un concurso que ha brindado la oportunidad a jóvenes arquitectos y despachos, convirtiéndolo como un área de oportunidad para imaginar nuevos modelos y uso del espacio público en la Ciudad de México. Pabellón Eco 2018 tuvo como curador a Isaac Broid, arquitecto mexicano, quien le diera un tono distinto a la convocatoria, uno más enfocado al reconocimiento de las prácticas artesanales y vernáculas de la arquitectura actual. Para esta edición del pabellón se recibieron 250 portafolios de despachos de arquitectura, de los cuales resultó ganadora la pieza Campanario, diseñado por Carlos Facio y José Amosurrutia, y la cual deriva de la práctica de la orfebrería. Los platos de cobre, realizados en Santa Clara del Cobre, sirven a partir de techumbre, de techumbre para el patio del museo, a partir de utilizar varillas de construcción. Esta estructura, esta grilla, esta retícula que refrenda la estructura irregular del espacio, sirve como instrumento sonoro. De modo que otra cosa nueva de este pabellón es que es un dispositivo interactivo que la gente puede tocar. Este espacio de encuentro entre los actores del desarrollo urbano de la ciudad y sus habitantes estará abierto al público hasta el 20 de mayo. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.